fue más o menos así. Vino blanco, noches viejas, canciones, y se reía de mí, dulce embustera, la maldita primavera. Me queda de un sueño erótico, sí. De repente me despierto y te has ido. Siento el vacío de ti, me desespero, como si el amor doliera. Y aunque no quiera, sin quererlo pienso en ti. Sí, para enamorarme ahora, volverá a mí la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera la maldita primavera, pasa ligera, me hace daño solo a mí. Saludos, saludos. Aquí con punto y coma, el programa de Juan Cruz Trifolio. Saludo a Juan Cruz Trifolio y a doña Eduvige y a todos sus amigos. Una lista de amigos muy grande que tiene Juan Cruz Trifolio. Que yo quiero pues saludar a esta hora. Mucha agua, pero mucha agua. ¿Cuánta agua, señores? Ahora, después de todo, señores, a pesar de que este fenómeno atmosférico ya ha registrado en República Dominicana 4 muertes, uno tiene que decir que este país está bien protegido por Dios. Y aquí hay gente que cree que todo es fortuito. Y las cosas no son fortuitas. El pueblo dominicano es un pueblo que tiene hombres y mujeres que están entregados a Dios. Miren, señores, la diferencia. Esta es la situación en Haití. Eso está sucediendo en Haití en el día de hoy. Y Haití, un pueblo pobre, tantas cosas que le pasan a ese pueblo de Haití, un pueblo tan pobre que uno tiene que clamar a Dios para que pueda meter su mano a favor de Haití. Nosotros, los dominicanos, que creemos en Dios y que sabemos que Dios tiene el poder, le debemos que rogarle por Haití, rogarle que perdone las cosas malas que puedan haber en Haití y que se compadezca de ese pueblo, Dios, para que cosas positivas comiencen a llegar y que aleje el mal de Haití, porque no es posible que todas las cosas se le peguen a Haití. Entonces, yo decía que República Dominicana tiene gente comprometida con Dios y gente que está clamando por este país. Entonces, hay veces que Dios da respuesta a las oraciones. Y este huracán, el huracán Matthew, ha sido una de las respuestas más contundentes que Dios está dando a sus intercesores, a quienes están intercediendo por República Dominicana. Miren, hay un pastor evangélico de nacionalidad coreana, por cierto que no tengo el nombre del pastor aquí. Ese pastor, hace 9 años que ese pastor comenzó aquí con un grupo de pastores dominicanos, un equipo de oración que se reúne a clamar para que Dios libre a República Dominicana de huracanes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que República Dominicana está justo en la ruta de los ciclones. Y si ustedes analizan, hace 8 años que ellos comenzaron esta jornada de oración,
Si ustedes analizan lo que ha sucedido en los últimos 8 años, se van a dar cuenta que Dios está respondiendo la oración. Aquí hace 9 años que penetró un ciclón, después que está ese equipo de oración clamando a Dios por este país, no ha entrado un huracán más. Y digo que este huracán, Matthew, ha sido la respuesta a esa oración, porque hay que ver la forma en que ese huracán da la vuelta y se va por detrás. Miren, ahí tenemos más imágenes dramáticas de lo que está pasando en Haití, en este momento los periódicos publicando la situación difícil que está viviendo esa nación. Y lo que quiero con esto es decirle a la gente, señores, Dios es el que tiene el control y es en la mano de Dios que hay que poner todo. Desde que ese pastor coreano convocó al grupo de pastores dominicanos y comenzaron a clamar a Dios por este país, no ha entrado un ciclón más a República Dominicana. Le voy a recomendar al pastor coreano y a los pastores dominicanos que están en el equipo de oración que incluyan a Haití en sus oraciones, a ver si Dios también concede de que tampoco los ciclones toquen a Haití, porque de verdad, señores, que es una situación muy difícil la que le ha tocado vivir a Haití con este huracán que le ha dado en una esquina prácticamente. Le tocó el ojo del huracán en una esquina de Haití, pero también la cantidad de lluvias que está registrándose en Haití desde ayer es inmensa. Lluvias, matan 4 en República Dominicana. 2 de ellos fueron 2 niñas que murieron al derrumbarse una pared en el barrio de Capotillo. Esto sucede mucho cuando llueve en República Dominicana, que se producen deslizamientos de tierra, y qué lamentable que sucedió esto en el sector de Capotillo. Ojalá que las autoridades pues tengan control de todo esto y que no dejen que se puedan hacer construcciones que sean peligrosas, pero además la gran cantidad de cañadas que hay que controlarla. Y hay que controlar esa cañada. No es cuando llega la lluvia, es antes de la lluvia que hay que condicionar esas cañadas y tenerla controlada, porque ese es uno de los problemas graves que hay en la capital, la gran cantidad de cañadas. Presidente de la Junta Central Electoral defiende su derecho a aspirar nuevamente a esa posición. Roberto Rosario fue entrevistado por la Comisión de Senadores que está estudiando el caso para la composición de la Junta Central Electoral, y tras salir de ese encuentro, Roberto Rosario, al contestar preguntas de los periodistas, dijo que el gobierno no lo ha apoyado después que las autoridades de Estados Unidos lo despojaron del visado. Dice él que no ha recibido apoyo del gobierno, que el gobierno no se ha pronunciado en torno a eso, y es una realidad. ¿Usted ha oído que el gobierno ha dicho algo en torno a que le quitaron el visado al presidente de la Junta Central Electoral? No ha dicho absolutamente nada, pero vamos a esperar a ver qué pasa, porque de verdad, señores, que es difícil la situación que vive el presidente de la Junta, que ahora lo dejaron sin visa. Y yo me estaba preguntando los otros días, ¿cómo se estará haciendo Roberto Rosario? Porque él tiene una hija que estudia en Estados Unidos. ¿Habrán dejado a la hija seguir estudiando allá? O la hija ya, no sé, porque no se trató esto, no se ha hablado. Vamos a tener que preguntarle al magistrado Roberto Rosario qué pasó con el asunto de su hija. 10 marinos y 6 civiles quedaron atrapados allá en la isla Beata. Bueno, ojalá que estén bien esos soldados de la Marina que están atrapados en la isla Beata. Ustedes saben que aquí desde el pasado jueves no se puede mover una embarcación por la gran cantidad por el oleaje alto que ha habido desde el jueves en todo el litoral de República Dominicana.
Estamos tratando de hacer contacto con el COE para ver a esta hora cuáles son las zonas más afectadas por la lluvia. Hay mucha destrucción de vivienda, principalmente en el municipio de Oviedo. Se han destruido unas 21 viviendas y hay un reporte grande de daños hecho por el COE, que estamos tratando de hacer contacto con Juan Manuel Méndez para ver cómo están esos daños. Hombre mata a una mujer y la introduce en un pozo séptico. Eso fue en San Francisco de Macorís. Miren, a veces salen informaciones de que hombre mata a una mujer y hay que cogerla con pinza, porque en los últimos días hombres han matado 2 mujeres, pero vayan ustedes a ver qué mujeres, jovencitas de 16 años, jovencitas de 16 años asesinadas por hombres mayores, que eran dique su marido. Eso pasó en Santiago y pasó en San Francisco, ha pasado en otros pueblos, que es muy lamentable. Cámara de Diputados suspende su labor legislativa durante esta semana. ¿Y tú crees que eso es raro? Que suspendan la labor en la Cámara de Diputados. Las autoridades de educación confirman que este miércoles no hay docencia. No hay clase el miércoles. Todavía no hay clase. Educación avisará cuándo va a haber clase, porque mientras persista este mal tiempo no va a haber clase. Y yo saludo esta iniciativa de educación. ¿Ustedes saben por qué? Porque esto lleva tranquilidad a los hogares. ¿Usted sabe lo que es que un padre mande a su hijo a la escuela y lo atrape un aguacero? De una vez está la incertidumbre del padre. Entonces, así, con los niños en la casa, las escuelas resguardadas, es mejor. Muy bien actuado por las autoridades que han ido aprendiendo qué hacer cuando viene un fenómeno de esta clase. Porque antes no se preparaba el país para hacer una contingencia verdadera y nos atrapó George, por ejemplo, con una muy mala ubicación y los daños fueron cuantiosos cuando George. Todavía está por ahí el que era de la defensa civil cuando George. ¿Cómo que se llama? Elpidio Báez. Me recuerdan aquí que es Elpidio Báez, porque todavía es diputado, ¿verdad? Pues el ministro de Educación, lo ven ustedes en pantalla ahí, ha actuado perfectamente al suspender las clases mientras persista el mal tiempo. ONU dispone de alimentos para 300,000 afectados por el huracán Matthew en Haití. Ojalá que sí. Y que esos alimentos se los entreguen a los afectados verdaderamente. ¿Tú sabes qué es lo que pasa en Haití? Que en Haití llegan los alimentos y llega todas las cosas, pero se la coge un grupito y dejan a los afectados sin nada. Eso ha pasado muchísimas veces. Bill Gates sigue siendo el hombre más rico de Estados Unidos y Trump cae al puesto 156. Miren, a Donald Trump hay que investigarlo bien, dice Hillary Clinton, porque ese señor que tiene 20 años que no paga impuestos. Hillary lo ha agarrado por ahí ahora. Que ese no debe contar con el respaldo de ningún estadounidense, porque mientras los pobres y la clase media en Estados Unidos cumplen con el pago de sus impuestos, él, dice Hillary Clinton, no ha estado pagando los impuestos. Ojalá que se pueda investigar esto de esta denuncia de Hillary Clinton sobre el pago, no de Hillary Clinton, sino que fue una publicación que hizo uno de los principales periódicos de Nueva York sobre estos asuntos de que Donald Trump no ha estado pagando impuestos, y esto en Estados Unidos es muy grave, pero grave. Señores, hay muchas cosas que en República Dominicana siempre están. Yo quiero que me pongan ahí la frase del día, que es lo que siempre la gente está esperando aquí. La gente espera con ansia
la frase de este día aquí en Con Punto y Coma. ¿Cuál será la frase de este día? Que por cierto, un día muy lluvioso. Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es virtud que algunos idiotas no entienden. Esa fue la frase del día para los idiotas, ¿verdad? Ahora vamos con la frase del día para los que no son idiotas. El que actúa con sensatez será apreciado. El camino de los traidores no lleva a ninguna parte. Proverbios 13:15. ¿Le gustó esa, varón? A varón le gustó esa y al doctor también le gustó. El doctor me hizo una seña aquí que le gustó esa. El doctor Antonio Contreras, con quien vamos a estar en un momentito, porque ahora, doctor, ahora vamos a conocer los orígenes del cuchillo. Hay gente que afila cuchillo para su propia garganta, pero no sabe cuál es el origen del cuchillo. Así que vamos a dejarlo con los orígenes del cuchillo. Tan cortante como útil, el cuchillo, instrumento de uso cotidiano, tiene una interesante historia que todos, absolutamente todos, debemos conocer. A continuación, los detalles. Símbolo de supervivencia del hombre, el cuchillo, una delgada hoja de metal afilada, es un objeto infaltable en nuestras casas. Y aunque su uso principal sigue siendo doméstico, su fabricación ha trascendido la historia de la humanidad. Desde aquellas lascas que se desprenden al golpear una piedra hasta la variedad de cuchillos usados en la cocina contemporánea. Nuestros antepasados cambiaron su dieta gracias al uso de estas lascas, con las cuales elaboraron flechas para la caza y cortaban los trozos de carne de sus presas. La técnica de fundición de hierro y cobre permite que se fabriquen gran variedad de cuchillos para usarse en el campo de batalla. Como Rambo, que hubiera terminado acorralado y sin culminar su saga si no tuviera su famoso cuchillo a la mano, que era más un kit de supervivencia con brújula incluida. Algo que ha sabido entender la navaja suiza, creadas para proveer al ejército suizo. La primera que se fabricó fue pensada para que el soldado pudiera montar y desmontar su arma a partir de un destornillador, un abrelatas para poder alimentarse y un sacabocados para las sillas y arneses de cuero. Útil para muchos Boy Scouts, pero famosamente usada y popularizada por MacGyver en sus míticas improvisaciones donde era capaz de construir una bomba con un chicle. Ciertamente que hemos aprendido mucho. El cuchillo y su historia envuelve un proceso fuera de serie. Pero eso sí, nunca olviden que amigo que no da y cuchillo que no corta, que se pierdan, poco importa. Mejor llévenme para allá, que esto aquí no tiene cura. La mala suerte del pobre. La mala suerte del pobre. ¿Por qué será tan ingrata la suerte del pobrecito? Pues si juega un palecito, solo le agarra una pata, así es que uno se remata, como decía mi madrina, pues la hija es la vecina, que se compró una pasola cada vez que
queda una bola, se queda por gasolina. La mala suerte del pobre, 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 pobre. La mala suerte del pobre. Como yo soy tan viejito y no encuentro algo de cena para disipar la pena, enciendo mi cachimbito, me acurruco. Tengo una pena de amor, cuando más pude quererte, sin retenerte te dije adiós. Hay una cosa muy negra en tu vivir, que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu dicha, tus besos, un sentido corazón. Seguimos aquí con punto y coma. Atención a los organismos de socorro y a las instituciones del gobierno. Deben tener mucho cuidado con el uso que le están dando a las informaciones que ustedes difunden por Twitter. Deben tener mucho cuidado por lo siguiente. Por ejemplo, esta mañana yo leí un Twitter de AME que decía que los conductores se abstuvieran de cruzar la avenida Luperón porque había un charco de agua y estaba congestionado y que había dificultad. Muy bien, porque eso existía esta mañana en la avenida Luperón, muy bien esa información. Pero AME, después que se corrige el asunto, que ya el charco no está y que ya todo está limpio, ustedes deben poner otro informe en Twitter para que la gente sepa que se está desplazando normalmente ya a la avenida Luperón y que no hay problema. Eso deben hacerlo, pero con frecuencia avisan que hay un problema de obstrucción, se quita la obstrucción y después no dicen nada. Pues yo venía por la avenida Luperón pendiente aquí, iba a tener que desviarme, porque como AME informó que había una obstrucción y no había informado que se había corregido, pues eso deben tomarlo en cuenta, de que cuando se corrige algo lo informen para que la población sepa que eso existió esta mañana, pero ya no existe. Entonces, deben hacerlo con sumo cuidado. Lo que están haciendo es interesante, de informar a la gente cuando hay un problema, pero si ese problema se corrige, también dígalo. Y por cierto, vi una brigada de obras públicas pendiente en la Luperón, parece que están la gente trabajando. Se le está cayendo el pelo, siente que su autoestima ha bajado, entonces llame o visite al Dr. Goldman en Metropolitan Aesthetic Center en la Plaza Neoyorquina, 646-835-0552, sin necesidad de cirugía, mediante una técnica efectiva y moderna, sin dolor.
llame o visite al doctor Goldman, el doctor de oro, 646-835-0552. Llámelo ahora mismo al doctor Goldman. Usted llama al doctor Goldman, pero yo tengo aquí al doctor Contreras. El doctor Antonio Contreras está con nosotros y como siempre con consejos interesantes. Doctor, ¿cómo lo trata la lluvia? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, Señor. Nosotros somos de los privilegiados que tenemos un techo y que tenemos un techo seguro. Difícil situación está viviendo parte de muchos dominicanos y ni hablar del pueblo haitiano que está pasando ahora mismo con mucho temor, con mucho dolor. Está pasando el ciclón Matthew por la tierra haitiana. Y un saludo allá en Nueva York a nuestro director y a su esposa, que sigan disfrutando de las vacaciones bien merecidas por Juan Cruz Trifolio y Edwin. Lo esperamos con mucho agrado aquí en República Dominicana. Doctor, ¿qué tenemos para hoy? Hoy vamos a hablar de una enfermedad que, como muchos autores hablan, no es una enfermedad, sino una complicación. Vamos a hablar de la osteomielitis versus ozonoterapia. Esta enfermedad, que es un proceso infeccioso que puede ser crónico, puede ser agudo, es una infección que se produce a nivel de los huesos, que principalmente se produce en los huesos largos, en los extremos de los huesos largos, aunque se puede ver, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, en los dedos de los pies se puede ver. Aquí ustedes ven esta imagen que ustedes están viendo, es justamente lo que estamos hablando, de las partes, el húmero, donde se infecta la parte más vascularizada del hueso, es que se produce esta infección. Es como algunos autores llaman, y se secuestra y se produce la lesión en esa parte secuestrada del hueso. Y luego esto, como hay problemas de vascularidad, porque aún siendo esta de los extremos, la parte más vascularizada de los huesos, no es como los músculos, los tendones, que tienen buena vascularidad. El hueso no tiene esa vascularidad y eso se hace dificultoso para los tratamientos convencionales, luego atacar estas bacterias que pueden producir estas enfermedades. Doctor, ¿esa enfermedad ataca en todas las edades o ataca a la persona en una edad determinada? Mira, esta es una enfermedad que es más común en los niños y en la infancia. Es menos frecuente en los adultos, en personas mayores. Es muy frecuente esta patología en niños menores, adolescentes, es que se ve con mayor frecuencia. Se produce por vía sanguínea, es decir, una persona tiene una bacteria y por vía sanguínea se transmite al hueso y se acumula, se infecta el hueso. Por eso ustedes ven que esta enfermedad es una herida cerrada. ¿Pero qué la produce, doctor? Hay varias bacterias que la producen, desde el estafilococo hasta el Escherichia coli, puede producir este tipo de infección de osteomielitis. Como ustedes ven en pantalla, este es el fémur, en la cabeza del fémur es una de las vías donde más se puede producir este tipo de enfermedad, de entidad. Doctor, cuando yo le digo que la produce... Aquí vemos cómo el ciclo se puede producir la enfermedad de un hueso totalmente sano, cómo va evolucionando por la parte vascular hasta llegar a instalarse la enfermedad
en el hueso. Y puede llegar a que la gente quede hasta paralítica. Bueno, es una de las entidades que puede producir, que inclusive puede quedar mutilado el paciente porque puede perder las extremidades, y en algunos de los casos, por ejemplo, lo que estamos viendo aquí es parte de los síntomas. El paciente va a manifestar dolor, calor y cambio de color de la piel. Este paciente, si no se le hace un tratamiento adecuado, miren aquí, por ejemplo, uno de los tratamientos, cómo se puede, de los tratamientos que se hace. Entonces, si ese paciente no se hace un tratamiento adecuado, puede perder esa extremidad inferior en estos casos y quedar la persona mutilada. Es un término que nosotros no nos gusta utilizar, pero sí puede suceder esto. Y esto es una de las entidades, de las enfermedades que el paciente se va a convertir en crónica, esta patología, porque es una enfermedad que dura mucho tiempo. También en esta imagen vemos cómo, a diferencia de las extremidades inferiores o superiores, aquí vemos, por ejemplo, en las encías y en la dentadura, que se produce una carie, tiende a producir una inflamación y puede la mandíbula, en este caso, infectar la mandíbula superior y convertirse en una osteomielitis bucal en estos pacientes. Esta es diferente, esta es una diferencia a las otras, porque esta es abierta. En la mayoría de los casos, cuando nos referimos a los huesos largos, es una osteomielitis cerrada, es decir, no hay una apertura de entrada de la bacteria. Aquí te estamos viendo esta imagen, vemos que hay unas vías por donde puede entrar, puede canalizarse el tipo de bacterias, que es muy común en nuestro medio, este tipo de infección que ustedes están viendo en pantalla y que los odontólogos tratan con muy buenos resultados. Aquí estamos viendo una osteomielitis de hueso largo, que también es muy común, fundamentalmente, como nosotros decimos, en niños y adolescentes, que son las más frecuentes esta patología. Doctor, cuando se tiene ya la patología, el tratamiento que se le da, ¿cómo se le da y si resulta efectivo cuando está avanzado o solo se cura cuando está comenzando la enfermedad? Mira, esta imagen que ustedes están viendo aquí, que es tenemos un paciente con dos procesos, dos lesiones, tanto en el dedo mayor del pie izquierdo como a nivel de la planta. Son dos focos de infecciones que contribuye a producirse tanto la osteomielitis a nivel del dedo mayor como a nivel de los huesos que contribuyen a la planta de los pies. Con respecto a lo que tiene que ver el tratamiento con ozono, la mayoría de estos pacientes que sufren de osteomielitis tienen diversos tratamientos, tratamiento con antibióticos, tratamiento con cura, tratamiento con rapado, tratamiento con cirugía, y ninguno de esos tratamientos puede llegar al 50% de curación con estos tratamientos convencionales. Sin embargo, los estudios y la experiencia que nosotros tenemos, estudios que se han presentado en diferentes latitudes, en Europa, Estados Unidos, Cuba, hablamos del paciente con osteomielitis tratado con ozono, nosotros podemos tener resultados de más de un 73 a 75% con resultados favorables, con un tratamiento sencillo y no es costoso, como nosotros vamos a ver en el desarrollo del programa. ¿Cómo nosotros podemos implementar este tratamiento a estos pacientes sin la necesidad
de hacer intervenciones quirúrgicas. Bueno, doctor, vamos a seguir un momentito con esta parte de cómo se podría intervenir y que sea erradicado este mal. Porque ahora tenemos que pasar a Nueva York, que tenemos un reporte con Manny Gómez. Adelante, Manny, desde Nueva York. El World Trade Center de Nueva York, el edificio más alto de América, la conocida como Torre de la Libertad en la zona cero del 11 de septiembre, mide 542 metros y supera a los 442 de la Torre Williams de Chicago. El One World Trade Center, conocido popularmente como la Freedom Tower, la Torre de la Libertad en Nueva York, es el rascacielos más alto del continente americano, por delante de la Torre Williams, antes de la Torre Sears de Chicago. Según ha decidido el Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano, el edificio neoyorquino se alza así como el más alto de América tras concluir la aguja instalada el año pasado y que le hace pasar de 417 metros a 542, superando de esta manera los 442 metros del rascacielos de Chicago. Además, la torre edificada en la zona donde se alzaban las Torres Gemelas destruidas en los atentados del 11 de septiembre es el tercer edificio más alto del mundo, solo por detrás de la Torre Burj Khalifa, Dubái, con 828 metros, y de la Torre Abraq al-Abaid de la Meca, en Arabia Saudita, con 601 metros. No es solo un mástil de acero del que colgar antenas parabólicas. Las normas actuales indican que las antenas no se tienen en cuenta a la hora de contar la altura total, pero sí las agujas, ya que estas se consideran elementos arquitectónicos. La decisión del Consejo, sin embargo, matiza que el One World Trade Center solo podrá adjudicarse definitivamente al título de edificio más alto de América cuando esté completamente terminado y ocupado, algo previsto para principios del año próximo. En aquel fatídico 9/11, la vida de miles de personas acabó, pero con este nuevo edificio, la esperanza de un Estados Unidos más seguro renace. Bueno, pues espero que les haya gustado este reportaje. Agradezco de una manera especial a nuestros amigos televidentes por el apoyo a cada uno de estos reportajes y también por las invitaciones que nos hacen a las diferentes actividades y eventos. Muchísimas gracias. Recuerde que para ver este y otros reportajes pueden entrar a nuestra web www.puntoycoma.com y para anunciarse con nosotros pueden hacerlo a través de los teléfonos que aparecen en pantalla. En lo dulce de tu miel y beberme tu sueño, el zumo de tu boca y robarme tu aliento con mis ansias locas y confundir tu piel, hacerla mi morada y llenarte de besos en la madrugada. Ay, 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 llenarte de besos en la madrugada. Ay, ay, ay. Seguimos aquí con punto y coma. Una ligera llovizna a esta hora en la capital, pero no se descuide porque el agua sigue. El agua sigue. Las autoridades anuncian la suspensión de clase porque va a seguir lloviendo. Así que tomen precaución. Doctor, seguimos aquí hablando de osteomielitis, ¿qué se llama? Osteomielitis. Osteomielitis. Esa enfermedad que yo en la pausa le preguntaba al doctor que si era frecuente y me decía el doctor que sí. Doctor, el tratamiento adecuado para esta enfermedad. Mira, el tratamiento que nosotros aplicamos es un tratamiento solo o acompañado con los tratamientos convencionales. Nosotros utilizamos en estos pacientes una serie de técnicas aplicándole ozono al paciente, ya sea por vía sistémica o por vía local. Lo que ustedes están viendo en pantalla es una forma de aplicar el ozono por vía
local, donde nosotros cubrimos la lesión con una bolsa y le ponemos ozono por media hora. Y esta vía que ustedes están viendo ahí, nosotros introducimos ozono dentro de la lesión, ya sea por una cánula o sea por una aguja con una jeringuilla, penetramos 50 a 100 cc. Y cuando tenemos, por ejemplo, en este tipo de lesiones, nosotros introducimos con unas cánulas, aquí ustedes ven que es una herida abierta, nosotros introducimos a través de unas cánulas directamente donde está la lesión, con el generador de ozono, directamente aplicamos el ozono, esto que ustedes están viendo en pantalla, aplicamos el ozono directamente en la lesión, es decir, donde está la lesión. Esto que ustedes están viendo aquí, nosotros hablamos de lo que son estas lesiones, nosotros hacemos agua ozonizada, que es una técnica que se está utilizando mucho en los últimos años, esta técnica donde nosotros podemos aplicar en los pacientes. Y esta otra técnica, nosotros, por ejemplo, cuando tenemos el paciente con una herida abierta, con una osteomielitis que es abierta, entonces nosotros, además de todas las técnicas anteriores, autohemoterapia mayor, suero ozonizado, aplicamos lo que son aceites de girasol ozonizado en las lesiones, con resultados maravillosos. Estamos hablando que nosotros tenemos de 73 a 75%, oiga bien, de 73 a 75% de resultados favorables. Cuando estamos hablando de enfermedades crónicas como la osteomielitis, que es difícil llegarse al 50% y nosotros logramos 73 a 75%, esto es una maravilla. Además, no hay efectos secundarios, es de bajo costo y es un tratamiento ambulatorio porque el paciente vamos a trabajar con él durante 3 a 4 semanas, el paciente se le hace la cura diaria y regresa a su casa diario, todos los días. No hay que hacer la gran inversión como en los tratamientos convencionales, que hay que ingresar los pacientes en un hospital. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Como siempre, muy eficiente y muy efectivo el doctor Antonio Contreras con todo lo que tiene que ver con este tratamiento de ozonoterapia. Doctor, su teléfono y su dirección para que la gente lo pueda llamar. Nosotros estamos ubicados en la Independencia 603, a 3 esquinas de la Máximo Gómez. Ahí ustedes ven los teléfonos en pantalla, 809-258-4744. Es mi unidad, que me pueden llamar Usted lo llama hora. Ahora mismo. A cualquier hora. No, me están haciendo llamadas, lo que no puedo devolverla porque estamos en vivo. Cuando termine, yo regreso las llamadas que me están haciendo en el transcurso del programa. Doctor, lamentablemente se acabó el tiempo y tenemos que decir ya finalmente que se reportan 9 muertes por el huracán Matthew en Haití, muchas casas derribadas y muchos escombros, ríos crecidos, muchísimo daño provocó este huracán en Haití. Y ahora a las 6 de la tarde el COE va a emitir un boletín sobre los daños en República Dominicana. Hace un momentito tuvimos comunicación con Juan Manuel Méndez, el director del COE, que nos dice que van a hacer un reporte esta tarde de los daños que han ocasionado la lluvia en República Dominicana. Usted se va a enterar de ese reporte del COE por aquí, por Supercanal. Así que no mueva la sintonía. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a nuestros televidentes. Mañana, si Dios lo permite, seguimos aquí con Punto y Coma. En lo dulce de tu miel y beberme tu sueño, el zumo de tu boca y robarme tu aliento con mis ansias locas y coger su piel, hacerla mi morada y llenarte de besos en la madrugada. Ay, ay,